Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradeceros vuestra asistencia a nuestra jornada de Panorama Internacional que organizamos cada año, la verdad que con muchísima ilusión. Como ha comentado Fernando y Ricardo, mi artículo se ha centrado, en mi opinión, en una de las principales secuelas que nos deja la pandemia, que es el elevadísimo nivel de deuda global, ¿no? Como bien sabéis, la vacunación y los estímulos están siendo la receta para hacer frente a la crisis del COVID-19, que en poco más de año y medio se ha cobrado la vida de más de 4 millones de personas y ha supuesto la mayor caída del PIB desde la Segunda Guerra Mundial. Desde un punto de vista sanitario, las esperanzas están puestas en la vacuna. Y desde un punto de vista de política económica, el objetivo ha sido precisamente lograr que este shock sanitario temporal sea temporal, es decir, se ha desplegado unas medidas de estímulos fiscales y monetarios sin precedentes con el objetivo de que no se produzca un daño permanente en el tejido productivo, ¿no? La heterodoxia se ha vuelto a la nueva ortodoxia. Los bancos centrales se han convertido en prestamistas de primera instancia y no de última, y desde un punto de vista fiscal se han flexibilizado las normas y, bueno, la realidad es que una vez que logremos, que estamos en ello, como bien sabéis, controlar la epidemia, va a llegar el momento de hacer frente a los retos y cicatrices que nos deja, ¿no? Y en mi opinión, uno de los principales, si no el principal, yo diría, es el tema del sobreendeudamiento, ¿no? Y así, como veis en esta imagen, observamos desde diferentes foros, prensa internacional, económica, se está destacando aquí efectivamente que después de la enfermedad llega la deuda. El riesgo para las economías emergentes. Entonces yo diría que es uno de los principales riesgos desde el punto de vista de estabilidad macroeconómico, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi objetivo, ¿no?, en los próximos 20 minutos? En primer lugar, vamos a analizar las características de esta cuarta ola. No es la primera vez que se produce un sobreendeudamiento. Vamos a ver qué rasgos coinciden con olas anteriores y qué rasgos son distintivos, y ello nos va a permitir esclarecer los principales factores a vigilar desde un punto de vista de riesgo país, ¿no? A continuación, es evidente que hay que hacer una distinción entre países. No es lo mismo estar sobreendeudado si eres Estados Unidos que si eres un país en desarrollo o emergente, ¿no? Los países avanzados, como bien sabéis, se están enfrentando al dilema de cuándo retiro estos estímulos sin menoscabar la débil recuperación económica. En cualquier caso, es un dilema de difícil aplicación, pero es una situación más, yo diría, privilegiada frente a otro tipo de economías mucho más frágiles, ¿no? Y va a ser en estas economías en las que me voy a centrar, ¿no? Hablamos, por una parte, de mercados emergentes y, por otro lado, de países en desarrollo, viendo cuáles son los factores principales de riesgo y cómo pueden afrontar esta pandemia de deuda, ¿no? Y acabaré con una serie de conclusiones. En cuanto a la cuarta ola, yo creo que es fundamental tener claro que sí, es cierto que la COVID-19 ha exacerbado este problema, pero no hay que olvidar que ya venía de antes, es decir, esta ola venía gestándose desde 2010, pero obviamente se ha agravado por la respuesta fiscal sin precedentes que se ha aplicado para hacer frente a la pandemia, destaco ya de entrada necesaria, y obviamente también se ha agravado por el desplome del PIB. La deuda como porcentaje del PIB se está disparando, ¿no? Esto no es novedoso, se ha producido en otros episodios de la historia reciente económica. Podemos hacer referencia muy rápidamente a la deuda pública latinoamericana, a la crisis de deuda pública latinoamericana, que acabó con la famosa década perdida, la crisis en Asia, con este endeudamiento, en este caso privado y público, en Europa y en Asia, entre 1990 y 2001. ¿Cómo no voy a mencionar, pero no voy a detenerme porque la conocéis de maravilla, el tema de la crisis financiera internacional, la famosa gran recesión que se caracterizó por un sobreendeudamiento del sector privado, sobre todo en Europa y Estados Unidos, y bueno, por eso hablamos de una cuarta ola, ¿no? ¿Qué observamos en todos estos episodios? La antesala de estas olas de endeudamiento han sido un contexto de bajísimos tipos de interés, y esto ha ocurrido en la ola actual. Llevamos una década con el precio del valor del dinero muy bajo y una serie de innovaciones financieras, ¿no? En la actualidad hemos observado un aumento del protagonismo de los bancos regionales, un mayor apetito por estos mercados emergentes y en desarrollo, dada la baja rentabilidad que ofrecían los países avanzados. Ha aumentado la banca en la sombra, la inversión de fondos de inversión y, por último, observamos, y lo vamos a comentar, un creciente protagonismo de China como acreedor bilateral, ¿no? Entonces, todas estas innovaciones financieras fomentan un sobreendeudamiento que puede ser el caldo de cultivo de crisis, ¿no? En los episodios anteriores observamos que hubo un shock financiero, que aumentó la aversión al riesgo, se disparan las primas de riesgo, aumenta el coste de financiación, salida de capitales, y aquello acaba terminando en una reducción de la inversión y una reducción del PIB, ¿no? Entonces,
¿Cuáles son las diferencias del aula actual? Bueno, en primer lugar, frente a los episodios anteriores que he hablado de LATAM, de Asia, aquí observamos que es una deuda sin precedentes en todo el mundo. Es global. Pero si observáis este gráfico, que se ve el aumento por puntos porcentuales del PIB por año de la deuda, observamos que está muy centrada en los mercados emergentes y en desarrollo. Es esa tercera columna y esto preocupa, ¿no? Y también hay otro rasgo que preocupa de esta cuarta ola y es que hay un mayor porcentaje de deuda corporativa. Y ello pues, es un factor de riesgo adicional frente a la deuda más pública o deuda de la banca, que en el fondo sufrió una fuerte reestructuración después de la crisis financiera internacional, ¿no? Además, sobre este escenario, ¿qué nos encontramos? Que en el último año y medio, la crisis del COVID, como he comentado, ha obligado a un despliegue de estímulos fiscales y monetarios muy, muy amplio, ¿no? Entonces, la velocidad de endeudamiento no tiene precedentes. Es decir, en 15 meses, la deuda global ha aumentado un 20%. Entonces, evidentemente, esto viene acompañado, y es inevitable, de una falta de supervisión. Y estamos observando ya escándalos de corrupción en compra de vacunas, en respiradores y... Bueno, yo no digo era necesario este despliegue, pero hay que tener en cuenta este factor adicional, ¿no? En segundo lugar, una política ultralaxa. El despliegue de medios que ha hecho el Banco Central Europeo y la Reserva Federal ha sido mucho mayor que el que se hizo con la crisis financiera internacional. Entonces, ello lógicamente atenúa la carga de la deuda. Esto es una buena noticia, pero a la vez inevitablemente está encubriendo problemas de solvencia. Es decir, hay una serie de empresas zombies que se llaman, que una vez que el precio del dinero vuelva a aumentar, van a ser incapaces de afrontar pasivos de su balance, ¿no? Y por último, ha habido un cambio normativo. Necesario también, pero bueno, bancos centrales de países emergentes están comprando deuda por primera vez. Hablamos de Colombia, hablamos de Ghana, hablamos de Sudáfrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente esto es un riesgo adicional. Hablamos de bancos centrales que no tienen la reputación, el prestigio y donde se puede poner en tela de juicio su independencia, ¿no? Y además también se ha flexibilizado muchísimo las normas fiscales y de supervisión bancaria. Era importante flexibilizar los déficits públicos, permitir un mayor endeudamiento, pero ojo, para una serie de economías, las más frágiles, creo que es fundamental que ahora, en cuanto se empiece a consolidar cierta recuperación, muestren a los mercados un plan creíble, sólido y transparente de consolidación presupuestaria, porque ya sabéis, en cuanto los inversores piensan que un país no va a poder afrontar los pagos del servicio de deuda, salen de la economía, ¿no? Entonces, ahora me voy a centrar en estos dos bloques porque creo, en nuestra opinión, son de especial preocupación, ¿no? Entonces, por un lado, los mercados emergentes en la cuerda floja. Pues ¿por qué? Bueno, por un lado, señalar que la deuda total de las economías emergentes se ha triplicado, que se dice pronto en la última década, ¿no? Está por encima de 86 billones, ¿no? Entonces, ¿qué rasgos encontramos? Aumenta muchísimo la deuda corporativa, muy centrada en China, eso es cierto. Y bueno, la realidad es que la respuesta fiscal frente al COVID de este grupo de economías ha sido modesta, ha sido de un 6,5% del PIB. Si lo comparamos con países avanzados, que ha sido un 30, perdona. Claro, ello ha explicado o explica que, claro, su contracción económica ha sido superior. No tenían tanto margen fiscal, entonces se les ha caído más el PIB y, por tanto, aumentan los ratios, ¿no? Por otro lado, ¿qué factores van a determinar el que vayan a lograr una consolidación presupuestaria? Pues por un lado es fundamental la tasa de crecimiento nominal. En este caso se encuentra en una posición aventajada Asia emergente. Como sabéis, Asia está controlando mejor la epidemia y la perspectiva de crecimiento promedio del 2021 al 26 de Asia emergente es un 6,2%. Frente a Europa emergente, me estoy refiriendo a Bulgaria, Rumanía, Moldavia, todos estos países donde sus exportaciones están más ligadas a cadenas globales de valor de Europa, que son menos dinámicos que los mercados asiáticos o Estados Unidos. Estos crecerán un 3,3%. Y bueno, Latinoamérica, ya lo conocéis todos, es una región que lleva ya una década con un decepcionante crecimiento y las perspectivas no son muy esperanzadoras, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de la política monetaria. Ya he comentado que tenían menos margen fiscal. También cuentan con menos margen en la política monetaria. ¿Por qué? Pues porque si bajan demasiado los tipos, corren el riesgo de entrar en una espiral inflacionista, se les deprecie sus divisas y, claro, al final, una depreciación de divisas, como vemos que está ocurriendo, les dispara el servicio de la deuda. Entonces, la realidad es que en las economías emergentes, gran parte de los factores que van a determinar su sostenibilidad vienen del exterior. Es decir, son países que han tenido que recurrir a la financiación exterior. No tenían margen fiscal, entonces tienen una elevada exposición de su deuda en moneda extranjera. Entonces, en este contexto no sorprende en absoluto que haya muchísima preocupación por un posible taper tantrum.
¿A qué hacemos referencia? Le ocurrió en 2013, cuando se habló de una normalización de la política monetaria de Estados Unidos tras la crisis financiera. De repente se surgieron muchísima inestabilidad en los mercados emergentes, ¿no? Nuevamente este episodio preocupa, es decir, nos preocupa si la normalización de la política monetaria de la FED y del Banco Central Europeo es muy rápida o precipitada. Estos países, siento decirlo, lo van a pasar mal, ¿no? A continuación, tercer bloque, los países en desarrollo, pues es indiscutible, lo sabemos todos, que van a ser los más vulnerables, ¿no? Lo han sido desde el punto de vista sanitario, pero evidentemente también lo van a ser desde el punto de vista económico y a la hora de gestionar su deuda, ¿no? ¿Qué rasgos me preocupan? Bueno, ha habido un aumento tremendo de la deuda ya antes del COVID. Hablábamos de 10 billones de dólares, que es más del doble de la deuda que tenían en 2009, ¿no? Entonces, hay varios rasgos que yo quiero destacar que son factores a vigilar. En primer lugar, se han reducido los plazos de amortización, lo veis en este gráfico, ¿no? Entonces, evidentemente, eso me aumenta el riesgo de refinanciación, ¿no? Además, el servicio de la deuda es muy elevado en estas economías. Aquí hablamos, absorbe más del 15% de los ingresos de exportación. Esta cifra es dramática, es decir, para que os hagáis una idea, solo 6 de todos los países de África subsahariana gastan más en sanidad que en cubrir el servicio de la deuda. Claro, esto es una condena al desarrollo de estos países, ¿no? Además, hablamos de que estos países van a sufrir una reducción en su potencial de crecimiento a causa de la COVID-19, ¿no? Por último, cómo no señalar que se han debilitado los colchones de reserva. Y esto es un factor de riesgo adicional. Cuando se te merman tus reservas, es evidente que tienes menos, bueno, como lo dice la palabra colchón, menos capacidad de afrontar un shock, una salida de capitales. Entonces, centrándonos en esta última ola, hay 3 rasgos que creo que tenemos que destacar cuando hablamos de este endeudamiento de los países pobres, ¿no? No es la primera vez que se endeudan, lo sabemos todos, y hubo iniciativas como la iniciativa HIPC para aliviar esta deuda, ¿no? Pero hay 3 rasgos que caracterizan la deuda actual, ¿no? Relacionados con la globalización, la innovación de los mercados financieros y demás. En primer lugar, ha aumentado la deuda privada. O sea, no es todo deuda pública, ¿no? En segundo lugar, han aumentado muchos los acreedores privados, ¿vale? Y esto me preocupa por varias razones. Hay muchos acreedores que son fondos de inversión, que además parte de su estrategia de inversión sus estrategias se basan en índices, ¿no? Como el índice de JP Morgan de mercados emergentes, el índice de mercados en desarrollo, índices que muchas veces no discriminan entre economías. Es decir, en el momento que una o dos economías de la región ven un recorte de su rating, aumenta su coste de financiación, aplican como un criterio generalizado, sacamos de nuestras carteras a todo ese grupo. Y ello, claro, ello fomenta un efecto rebaño y dominó muy, muy preocupante. Y por último, ya lo he comentado, pero vuelvo a insistir en esta idea, China es el principal acreedor bilateral de esta región. Es decir, actualmente China ha prestado en África más fondos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario juntos, ¿no? Entonces, toda esta combinación de estos 3 factores que os estoy destacando, ¿qué implica? Pues esto es evidente que es mucho más difícil reestructurar la deuda de estas economías cuando tenemos a bonistas privados, fondos de inversión y, bueno, a China, que como todos sabemos no se caracteriza precisamente por la transferencia ni por adherirse a las normas y acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, prueba de la dificultad de reestructuración de esta deuda ha sido la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda, la DSSI, que se aprobó en marzo del año pasado y que la realidad es que sus resultados por ahora han sido modestos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta iniciativa? Pues el objetivo era paliar los problemas de liquidez derivados de la emergencia sanitaria. ¿Cómo? Pues lógicamente a través de una moratoria del servicio de la deuda pública oficial, ¿no? Entonces, a día de hoy, la acogida ha sido modesta, ¿no? Ha sido en torno a un alivio de 5.000 millones de dólares frente a un potencial de 12.000 millones. Sí que es una buena noticia y quiero insistir en que China está participando y, como veis en el gráfico de la derecha, China es el principal acreedor de los países elegibles de esta iniciativa, ¿no? Pero ¿por qué ha sido un poco modesta? Por el miedo a sufrir un estigma en los mercados financieros internacionales, es decir, tienen miedo que el adherirse a la iniciativa te suponga una penalización, te aumente el coste de financiación. Si bien es cierto que ya las agencias de rating avisaron que no iban a reducir su rating por adherirse a esta iniciativa. Y 2, bueno, pues porque consideran que el beneficio es reducido, ¿no? Al final, solo es un periodo de tiempo muy, muy fijado el servicio que te permite postergar. Y además, por una parte, solo se aplaza el pago, no se condona la deuda. Y además, los acreedores privados han decidido no participar, ¿no? Entonces, esto también ha desincentivado un poco
su participación, ¿no? Entonces, las limitaciones con las que nació, pues enseguida han dado pie a un segundo acuerdo, el acuerdo marco entre el Club de París y el G20, que el objetivo que tiene es, en segunda instancia, pues acometer no tanto los problemas de liquidez, sino los problemas de solvencia. Es decir, eso es inevitable y es evidente en este gráfico que os muestro. A mí me preocupa mucho el calendario de amortización de estas economías entre 2024 y 2030. Es elevadísimo. Entonces, la idea del acuerdo marco es crear una guía que permita llevar a cabo la reestructuración ordenada de estas economías para garantizar su solvencia, ¿no? Y se pretende que en este caso, bueno, se requiere que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no se requiere en la DSSI, y también se espera que los acreedores privados provean un alivio en condiciones parecidas, ¿no? Como conclusiones, querría destacar, en primer lugar, yo creo que, bueno, un mundo más endeudado es lo que nos deja la pandemia, ¿no? Y creo que hay tres posibles escenarios. En primer lugar, el más probable, diría, de continuidad, va a haber una progresiva reestructuración de la deuda de los países más vulnerables. Eso es inevitable, dentro del marco de DSSI o a través del acuerdo marco. Entonces, este es el escenario, yo diría, con mayor probabilidad, pero hay un segundo escenario que va a estar muy condicionado con la evolución de la recuperación económica, es decir, la evolución de la pandemia, de las nuevas variantes y, en definitiva, de la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? Si las economías acaban creciendo a un ritmo más dinámico, pues lógicamente van a poder consolidar su deuda más rápidamente. Si hay nuevas olas, confinamientos, si vemos un decepcionante crecimiento económico, hay países de renta media que van a poderse enfrentar ante problemas, ¿no?, de reestructuración de deuda, y en ese caso pues habrá que hacer iniciativas ad hoc, ¿no? Y por último, me veo obligada a poner el escenario que espero, yo lo veo bastante improbable, de un shock financiero, donde un cambio súbito en las condiciones financieras acabe generando una salida masiva de capitales, efectos rebaños y crisis en determinadas economías, ¿no? Sea cual sea el escenario de estos tres, indudablemente, y por eso lo pongo en el centro de transparencia, va a haber un incremento de las tensiones sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia ha asestado un durísimo golpe a las clases más desfavorecidas y, claro, todos estos escenarios van a venir muy condicionados por las condiciones en que se encuentra cada economía. Es decir, no van a encontrarse en una misma situación países que tienen un potencial de crecimiento elevado, tienen desequilibrios, bueno, altos pero contenidos, ¿no?, que tienen reservas para hacer frente. No, se van a ver especialmente penalizados países donde el potencial de crecimiento ha caído, depende muchísimo de la financiación exterior, donde los bancos centrales y sus autoridades fiscales no tengan suficiente prestigio o reputación. Estos son los países que se van a ver más penalizados, ¿no? Entonces, yo creo, y esto para mí es la conclusión fundamental, ¿no?, querría destacar que la comunidad científica creo que no ha decepcionado y en un tiempo récord nos ha provisto de la ansiada vacuna, ¿no? Y creo que de cara a una recuperación económica, creo que los dirigentes políticos económicos tampoco tienen que decepcionar y que es fundamental que haya una coordinación internacional. Es decir, hay economías, como he comentado, que no van a poder enfrentarse a la deuda, ¿no? Entonces, hay que hacer, en mi opinión, una retirada de estímulos gradual, clara, transparente, y además es inevitable que hay que reestructurar de forma ordenada, transparente, estos elevados niveles de deudas para evitar que se produzca una crisis y para efectivamente que una vez superemos la crisis sanitaria podamos lograr una recuperación sostenible en el medio y largo plazo. Y en ese sentido, una última nota muy positiva, que siempre es bueno. Creo que es de agradecer que se haya logrado un acuerdo en el seno de la OCDE respecto a la tributación internacional de un mínimo de 15% del impuesto de sociedades. Ha sido un acuerdo inédito donde está participando China, Rusia, Estados Unidos. Es decir, vemos un paso hacia un multilateralismo que, en mi opinión, es una receta económica fundamental para hacer frente no solo a la secuela de la deuda, sino otras cicatrices que nos deja la pandemia. Muchísimas gracias a todos.